Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Amigos, quiero compartir con ustedes esta vez el segundo libro que impactó mi vida. Este libro es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Empecé a leer este libro más o menos como a los 24 años y lo primero que llamó mi atención fue que está narrado en primera persona, es decir, Dante es quien viaja al mundo de los muertos y desde el inicio Dante encuentra a Virgilio, el gran poeta latino, el autor de la Eneida. Estuve leyendo hasta el canto quinto, donde se desciende hasta el segundo círculo del infierno, que es donde sufren el suplicio los condenados por lujuria. El infierno de Dante son, es un foso de círculos concéntricos hasta el centro de la tierra. Bueno, en el segundo círculo eh, terminé la lectura de esa noche, casi siempre leía de noche, y me fui a la cama. Pero esa noche tuve un sueño, tuve una pesadilla. Yo era quien viajaba con Virgilio. Es decir, yo era Dante. Cruzamos el río Aqueronte llegando al segundo círculo, como les decía, y de esa forma presencié las torturas que les aplicaban a las almas acusadas de lujuria. Percibí el olor nauseabundo de esa mezcla, el lodo raro, rojizo, eh, que narra Dante. No se veía la lejanía, había una niebla muy espesa, esa niebla se pegaba en la piel. Yo estaba desnudo en mi pesadilla, tropezaba con cosas que parecían cuerpos humanos. En fin, en mi pesadilla yo no sufrí tormento físico alguno, pero fue tan real lo que presencié que de pronto ahí, en el sueño, me sentí mal, muy, muy mal, débil, al grado que no pude caminar y me detuve. Entonces desperté, o creí haber despertado porque yo me pregunté, ¿será que ya desperté de esta pesadilla? Entonces me palpé los brazos, me sentía muy raro, me sentía como si no fuera yo. Me toqué el cuello, tenía temperatura, mis movimientos eran retrasados, según lo percibía yo. Entonces, eh, tenía mucha sed y quise levantarme, quise ir a tomar agua, pero no pude. Entonces lo que hice fue que me recosté nuevamente y me quedé dormido y no tuve problema alguno ya. Ya no soñé nada. Al día siguiente, en realidad no me sentía bien, me sentía raro, me sentía mal. Sentía una especie de estremecimiento como si temblara, pero yo me daba cuenta que no temblaba, solo lo percibía así. En aquella época yo era corredor, me iba al trabajo corriente y me regresaba igual, yo era corredor competitivo, entonces dije, pues como otras veces que me he sentido mal, yo creo que voy a ir mejorando en el camino y empecé a trotar y así me fui. Unos 50 minutos después llegué al trabajo, me bañé y me sentí mejor, aunque de pronto sí sentía ese estremecimiento del que les hablo. Y entonces lo que hice fue que esto provocó que abandonara la lectura. Dejé de leer varios meses. No quería tener otra pesadilla. Tenía temor. Pero entonces un amigo me regaló un libro, Papillón, un francés que estuvo convicto en la isla del diablo. Al iniciar este libro, al querer leerlo, al abrirlo, me acordé que tenía inconclusa la lectura de la Divina Comedia. Entonces me dije, tienes que terminar con aquel primero. Entonces, así lo hice. Continué con el otro libro, lo leí sin ningún problema, sin ningún efecto negativo. Y me di cuenta que había cosas más atroces más adelante en el libro que lo que yo ya había leído. Eh, y en lugar de efecto negativo, todo lo contrario, tuve un efecto positivo. Aprendí que siempre debemos enfrentar nuestros temores infundados. Hay temores fundados,
hay que detenerse ahí, pero un temor infundado, un temor que solo está aquí, tenemos que enfrentarlo. De hecho, yo lo puse en práctica porque un tiempo después, tal vez un año, tuve un accidente, me fracturé la primera falange del meñique derecho. Cuando regresé del hospital a entregar las hojas de los documentos de incapacidad, entré a la empresa y lo primero que vi fue la máquina donde me accidenté, estaba a 7 metros de altura. Tuve miedo y bajé la mirada y seguí caminando, pero reflexioné y me acordé de esto y dije, hey, ¿dónde vas? Tienes que vencer este miedo. Entonces me dirigí al área de proceso y le dije a mi amigo, Erasmo, ¿cómo estás? Es el mismo que me regaló el libro, Papillón. Le digo, Erasmo, ¿quieres ayudarme a quitar la cubierta de la máquina? Quiero verla en funcionamiento. Le expliqué por qué. Ya estuvimos ahí comentando acerca de esto, de lo absurdo que fue el accidente, como la gran mayoría. Y después de eso me sentí bien y estoy seguro que si no lo hubiera hecho, yo no me hubiera sentido capaz de trabajar de manera confiable en esa máquina. O tal vez en alguna otra igual. Entonces eso fue lo que me ayudó la Divina Comedia, a enfrentar mis miedos, enfrentar esos temores infundados. Y bueno, espero que les haya parecido interesante este relato. Y les pido nuevamente que por favor dense la oportunidad de leer, empezando con libros que son fáciles de leer. Esta vez les quiero recomendar de Bruno Traven, Macario. Macario, yo lo tengo dentro de los libros de autores mexicanos porque Bruno Traven escribió mucho acerca de México y ahí lo tengo como parte de los autores mexicanos. De este libro sí es una película nominada al Oscar. Léanlo, muy interesante. Otro podría ser también El viejo y el mar. Es muy corto, es la mitad, aproximadamente la mitad. Aquí hay otras dos historias. Más o menos 60 y tantas páginas son El viejo y el mar. Una odisea realizada por un anciano pescador. Si les gusta la pesca, lean este libro. Se van a sorprender. Y bueno, amigos, el próximo video compartiré con ustedes el tercer libro que cambió mi vida. Gracias.